Ahora, mis hermanos, con mucho gusto, ¿verdad?, que viene la palabra de Dios por medio de nuestro hermano José Álvarez, que ya casi es de nuestra iglesia, ¿verdad? Y podemos lo mismo ponernos a la izquierda del corazón y a la derecha hacia Él. Padre bendito, aquí está tu Hijo, Señor. Bendícelo, Señor, de los pies a la cabeza, Señor. Dale una doble unción de tu Santo Espíritu, Señor. Quema sus labios, su lengua, su mente, su corazón, todo su ser, Señor, para que tú lo puedas usar, Señor, como tú lo has dicho, Señor. Mamita María, también te lo consagro a ti, Madre Santísima. Llévalo bajo tu manto, Madre mía, y no lo desampares. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están? Amén. A ver si sube el stand. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo están? ¿Quién trajo su Biblia? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 3. Así está bien. Híjole, ya se desbarató. Bueno, gloria a Dios. Mateo 3, 17. O 3, 13 al 17. Bueno, mi nombre es José Álvarez. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Amén. Gracias a Dios ya se está haciendo un poco de rutina. De vez en cuando el Señor me invita a compartir con ustedes. Como decía el hermano, ya casi soy de aquí. Amén. Bueno, yo fui a la Universidad de Long Beach, Cal State Long Beach, y pues no pensé que iba a encontrar una iglesia como esta, tan buena, amén. Entonces Mateo 3, capítulo 13, nos dice así. ¿Quién la tiene? ¿Quién necesita más tiempo? 3, capítulo 13. Entonces, antes de empezar, lo que más o menos estaba pasando antes de que Jesucristo se acercara a ser bautizado era que Juan, ¿cuál Juan? Juan el discípulo, no, Juan el Bautista, amén. Juan el Bautista estaba bautizando gente que pudiéramos llamar pecadores, amén. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros calificaba allí, pudiéramos estar en esa línea larga, amén. O aquí no hay pecadores, todos, amén. Y nos dice así la palabra de Dios en Mateo 3, capítulo 13. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán. ¿A dónde fue Jesús? Al Jordán, amén. Y dice, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Si nosotros sabemos la historia, Juan es el primo de Jesús, amén. Y dice, Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Entonces, mucha gente se pregunta por qué Juan no quería bautizar a Jesús. Ponte a pensar, ¿qué significa el bautismo para nosotros los católicos? ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros, de acuerdo al Salmo 51, somos pecadores desde el seno de nuestra madre, amén. Cada uno de nosotros nacimos con la tendencia de pecar. Soy pecador desde el seno de mi madre, decía David. Entonces, Dios siempre tiene una respuesta para el pecado, amén. En el Viejo Testamento les mandaba lo que se llamaban los profetas, amén. Y vino un gran profeta llamado Juan y empezó a hacer algo diferente de los demás profetas, que era el bautismo. Bautizar a la gente en un río. Y dice la palabra de Dios que la gente se acercaba y confesaba sus pecados, y luego Juan los bautizaba.
Pero en medio de ese gentío se acerca alguien que tú y yo podemos decir, ese no pertenece aquí. ¿Por qué no pertenece aquí? ¿Has mirado tú, por ejemplo, cuando hay una fiesta, nosotros tenemos una fiesta y tu hija bien de repente empieza a salir con un chino, por ejemplo, es un ejemplo, y lo trae a la fiesta y él quiere ser mexicano, ¿verdad? Él quiere bailar y se pone a bailar rancheritas y anda como tratando de acercarse a nuestra cultura, ¿verdad? Pero como que toda la gente se le queda mirando porque no lo hace correcto, ¿verdad? No lo hace como los demás, como que, y luego viene de repente, él quiere, por más que quiera ser mexicano, y él de repente, ¿cómo sabes que no es mexicano? Cuando empieza a comer chile, ¿verdad? Le dices, no, los habaneros no, y dice, oh, no, es ok, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se enchila y te das cuenta que no pertenece allí. Igual con Jesús. Juan, el Señor o el Padre, su Padre que está en los cielos, lo mandó a bautizar a pecadores. Pero bien de repente en medio de toda la gente que se iba acercando, se acerca uno llamado que Juan mismo le dijo de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces él dice, no, tú tienes que estar aquí bautizando y quitando el pecado. Soy yo quien necesita ser bautizado y tú vienes a mí. ¿No dijo eso Juan? ¿Y qué dijo Jesús? Dice, Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. En otras palabras, Jesús, igual que Juan estaba obedeciendo al Padre, Jesús también estaba obedeciendo al Padre que le dijo a su Hijo que se acercara al bautismo. ¿Y por qué Jesús se acercaba a un bautismo de pecadores? No porque andaba en pecado, amén, sino porque cuando Jesús se acercó y fue bautizado, dice la palabra de Dios en el verso 16, escucha esto, dice, una vez bautizado Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. En otras palabras, Jesús no se acercaba porque era un pecador acercándose a recibir el perdón de sus pecados, sino era el Hijo de Dios acercándose a recibir su misión, a recibir la plenitud del Espíritu Santo, a que se abriera el cielo y bien de repente comenzara su misión. Amén, ¿miramos eso? Entonces, ¿cómo vamos a explicar nosotros que Jesucristo, el Señor, se acerca al bautismo para pecadores? Es porque Jesús no se acercaba al bautismo por el pecado, sino se acercaba para ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Amén? Y dice, al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el amado, en él me complazco. Entonces vemos nosotros primero, ¿quién estaba aquí en esta escena? San Juan, amén, el Bautista. Luego estaba Jesús, el Hijo de Dios. Bajó algo o alguien sobre él como una paloma. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. Y habló alguien y dijo, este es mi Hijo. ¿Cómo se llama él? El Padre. La Santísima Trinidad. Si nosotros vemos desde el comienzo del Nuevo Testamento, allí vemos la Santísima Trinidad trabajando en unión, amén, en unidad. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de todos? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿O el Espíritu Santo? ¿El Padre porque Él comenzó todo? ¿O el Hijo porque Él murió en la cruz? ¿O el Espíritu Santo porque es el Espíritu? ¿Cuál es mejor? Son la misma persona, los tres trabajan en conjunto. Ahora, una pregunta. En nuestras iglesias trabajamos igual como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Somos como el Padre, como el Hijo, que trabajan en unión, que trabajan en conjunto,
que ni el Padre dice que es mejor, ni el Hijo dice que es mejor. Cada uno de ellos le da el honor al otro porque se aman, ¿verdad? Imagínate, Dios Padre ama a Dios Hijo y Dios Hijo ama al Espíritu Santo. Qué interesante. Ninguno dice yo soy mejor, yo soy más importante. Amén. Entonces, examinando esto, ¿cómo se sentía Jesús? Imagínate, cuando su Padre le dice, este es mi Hijo, el amado. En otras palabras, escucha la voz de su Padre que le dice, te amo. ¿Por qué hizo eso el Padre? ¿Sabes por qué? Tú y yo necesitamos saber que somos amados. Amén. ¿Cuántos de ustedes están casados aquí? Ok, muy bien. Y llega un momento en la vida donde el esposo piensa que porque simplemente te da un poco de dinero para que vayas a la tienda es suficiente. Y si tú le dices, oigan, usted le dice a su esposa que la ama y él dice, no, ella sabe que la amo, pero bien de repente llega el día de San Valentín y el hombre que quizás no lo ha hecho por un tiempo escribe una carta y le dice a su esposa, recuerdo el día que te conocí, recuerdo tus ojos, recuerdo tu nariz, recuerdo tal parte, y pone detalles y le dice, al final termina la carta y hasta le pone perfume de hombre, ¿verdad? Aunque no huele tan bonito como el de la mujer, y la mujer recibe la carta y bien de repente la ves diferente, ¿sí o no? Amén. Y de repente se acerca, te da un abrazo, te da un beso, te acaricia y bien de repente tú miras a esa pareja o tus hijos te miran y dicen, caray, ¿qué le pasó a mi mamá y mi papá? ¿Verdad? Creo que realmente existe Cupid, ¿verdad? Pero es importante escuchar, te amo. Amén. Y es difícil muchas veces, te lo digo por experiencia, decirnos que nos amamos. Amén. Es difícil a veces. Pero cuando Jesucristo es bautizado y viene de repente el Padre le dice, este es mi Hijo el amado, viene de repente Jesús recibe esas palabras, mi Padre me ama, amén, mi Padre está conmigo, mi Padre es mi papá, te amo papá, amén. Es importante y muchas veces, déjame decirte una buena noticia, amén. ¿Te gustan las buenas noticias? La buena noticia es quizás tú creciste con un padre que quizás nunca te dijo te amo, nunca te acarició. Quizás fue un padre que tú sabes que te ama pero no te lo dijo. Hay un Padre en los cielos que es perfecto, que te dice te amo, y que en el bautismo te hiciste de Él, amén. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo 4. Recuerda, ¿qué le dijo el Padre al Hijo? Este es mi Hijo amado. ¿Quién escuchó esa voz? San Juan. ¿Quién más? Jesús. Y si había gente alrededor, también lo escuchó, amén. Ahora, muchas veces nosotros no pensamos que Satanás escuchó esas palabras. ¿Crees que escuchó él esas palabras? ¿Sí? Ok, vamos a ver por qué digo yo que sí. Mateo 4, versículo 1. Amén. Y nos dice así, Mateo 4:1. Escucha esto. Dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. ¿Quién condujo a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Estaba Jesús peleando con el Espíritu y diciéndole, no, allá está el diablo? No. Cuando Jesús fue a la cruz, fue a Getsemaní, ¿estuvo peleando con el Padre? No, aunque hubo momentos donde sí le dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta tentación. Pero Jesús ama la voluntad del Padre. Nosotros muchas veces, te lo digo por experiencia, no siempre he amado la voluntad del Padre. Aún ya conociendo a Dios, aún ya caminando, hay momentos donde Dios me dice, con esa no salgas. No, Señor, pero la voy a convertir. Please, Jesus, please, don't take her away, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado? Muchas veces, a ti, hermano. Amén, somos dos.
Amén. Y dice que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Y dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, escucha esta pregunta, por eso te digo, Jesús escuchó la voz del Padre, amén. Juan escuchó la voz del Padre. Y mira lo que dice Satanás o el diablo. Escucha esas palabras. Si eres hijo de Dios, si eres ¿quién? Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pensando en esta escritura, tú y yo fuimos bautizados, amén. ¿Te recuerdas el día de tu bautismo? Quizás no, pero para eso estaba la doctrina, para recordarte que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, amén. Que tú eres su creación, amén. De que en el bautismo tú y yo nos convertimos realmente en hijos de Dios, amén. Y me doy cuenta pensando en mi niñez y pensando en mi vida y pensando en la confusión y pensando todo el rechazo y pensando todas las palabras que me maltrataron en el transcurso de mi vida. Y hubo un momento donde yo me cuestionaba por qué nací a este mundo, por qué tengo que sufrir tanto, por qué crecí en un barrio americano donde inmediatamente me di cuenta de que siendo latino, de siendo de padres mexicanos, era menos que el americano. O así lo pensaba yo, porque inmediatamente empecé a sufrir el rechazo. Los papás de los niños donde yo vivía allí en Mar Vista no me dejaban entrar en sus casas. Y al poco tiempo me di cuenta por qué. Los niños, recuerdo que una vez o varias veces, no nomás una vez, estaba yo enfrente de un hogar y de repente escuché al papá de uno de mis amigos alegando con él y diciendo cosas de mí, y yo estaba así cerca de la puerta y el papá le estaba regañando a mi amigo diciéndole, no puedes entrar en la casa, no puedes jugar con él no puede entrar en la casa. Oh, why not, Dad? Es lo que escuchaba yo. Why not? Because I said so. He can't come in. Y recuerdo que después, al poco tiempo, me di cuenta por qué. Oh yeah, well my dad says this, and my dad says you're Mexican, and we can't play with you, and you're bad, y que no sé qué. En un pleito me dijeron la verdad. Y cuando empiezas tú a sufrir el rechazo, ¿qué empieza a pasar con la persona cuando sufre rechazo? Porque el niño realmente sabe lo que hace el niño cuando tú lo rechazas o cuando sufre rechazo. Como adulto, si me rechazan, si me corren de un trabajo, yo digo, bueno, habrá otro, amén, porque ya más o menos he crecido, he mirado a otras personas fallar. Pero el niño, cuando escucha esas palabras, dice, yo soy malo y ellos son buenos. Así piensan los niños. Y así lo pensé yo. Y bien de repente empiezo a buscar formas de agarrar atención, porque también en mi hogar escuché que yo era malo, que me portaba mal. Ay, el Pepe se porta mal. Ay, José, decía mi mamá, llevaremos al Pepe. Ay, no vayas a hacer algo, porque ya te conocemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo eres, ¿verdad? Inmediatamente empiezan a transmitirte mensajes y después ¿qué hace? Crece más el vacío y andas buscando llenar el vacío. Andaba yo buscando atención en la clase. Recuerdo que en la clase yo era un héroe. Amén. ¿Quiénes de ustedes eran un héroe en la clase? ¿Por qué era un héroe? Porque el maestro estaba tratando de enseñar y José, allá en la Mark Twain, en la Beethoven, allá donde fui a la escuela, andaba buscando formas de portarme mal para hacer al maestro enojar. Y bien de repente el maestro se enojaba y me decía, get out of here, get out, go to the principal's office. Y allí salía como héroe. Pero no miraba la hora de regaño que me daba el director. Why didn't you do that? Are you dumb? Are you dumb? Una hora de rechazo
lonche, mis amigos me daban la mano. Pero ellos no miraban la hora de regaño, la hora de rechazo, la hora de decir eres un tonto, la hora de le voy a llamar a tu mamá y luego llegaba ahí a regañarme también. O sea, ¿saben cómo va la cosa, verdad? Y después creciendo, como está el vacío grande, busco en una novia y me deja. Y me había prometido su virginidad porque también creí cosas falsas en este mundo. Y cuando me dejó, se fue con otro y le dio lo que según yo pensaba en esos días me pertenecía a mí. Y fue una humillación, según él pensar. Entonces José agarra a la marihuana, José agarra el alcohol, José empieza a perderse en la pornografía. Y bien de repente, cuando tú empiezas a pecar y empiezas a dejar el pecado entrar en el templo del Espíritu Santo, te das cuenta que el pecado le abre las puertas al diablo. Y me doy cuenta que por eso Cristo, cuando se acerca al diablo, a Jesús le responde con la palabra de Dios. No había una puerta abierta. Y la razón que no había una puerta abierta, porque el amor del Padre estaba dentro de Cristo. Amén. Y cuando el amor del Padre está dentro de nosotros, no hay ningún diablo, ningún demonio que puede penetrar. No hay amigos que pueden convencernos a hacer algo en contra de nuestros valores. Por eso el amor es importante, de que tú le des el amor a tus hijos. Y si no lo encuentra en el hogar, ¿sabes dónde lo va a buscar? Allá afuera, out there, en el mundo. Esto no es para humillarte, esto es para que pienses, amén, para pensar las cosas. Yo también soy padre y no he sido perfecto. Soy un padre soltero. Antes de conocer al Señor, tuve una hija, la traje al mundo y también José la ignoró. 7 días en la iglesia. ¿Por qué? Mis padres no me dijeron, José, pasa tiempo con tu hija. ¿Sabes por qué? Tenían miedo que yo iba a recaer en el alcohol y las drogas. Y nunca me dijeron, pasa tiempo con ella. Ahora reconozco de que estando en la iglesia estaba yo huyendo de mi responsabilidad. Muchas veces. Ayer fui a un retiro allá en Duarte de la renovación en inglés y hablaron de ese tema, de que mucha gente va a la iglesia o sirve grupos porque está evadiendo su responsabilidad con su esposo, con su esposa o con sus hijos. La iglesia no es para eso, amén. La iglesia es para que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo y lo llevemos a nuestro hogar, amén. Y si tú me preguntas hoy, José, ¿qué pasó en tu vida? Y José, ¿por qué de ser un niño confuso, cómo llegaste al alcohol? ¿Cómo llegaste a hacerte adicto a la marihuana? ¿Cómo llegaste a perderte? ¿Cómo anduviste en malos amigos? Porque creí las mentiras. Y déjame decirte que el diablo anda buscando a alguien con una puerta abierta. No todas las puertas, simplemente una abierta. Baja autoestima, da rechazo, por ejemplo, o algo, una puerta, ¿sí o no? Y anda buscando el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe algo. ¿Sabe lo que el enemigo sabe? De que él ya no es hijo de Dios. Perdió su oportunidad para salvarse. No quiso obedecerle a Dios. No quiso ser un ángel bajo el servicio. Y por eso se viene en contra de nosotros, que sí tenemos una oportunidad de ser hijos de Dios para salvarnos. Amén. Y por eso trató el enemigo todos esos años mandándome mensajes confusos. Y tenemos que cuidarnos hoy en día, porque hoy día el enemigo está trabajando ahora en el gobierno. Ahora el gobierno está imponiendo leyes. Y ahora, por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes un niño que, por ejemplo, vamos a suponer, en vez de gustarle las drogas, el béisbol, el fútbol americano, le gusta, por ejemplo, brincar la soga, por ejemplo. Inocente, ¿verdad? Right? Innocent, ¿sí o no? Amén. Pero ya llega alguien, un maestro, y le dice, a lo mejor yo pienso que a ti te gusta la soga y te gusta el color rosita porque eres homosexual. No eres hombre.
ya le ponen la idea desde el comienzo, ¿verdad? ¿Por qué digo yo que eso es malo? Porque ahora vienen conclusiones a ponérselas a los niños. Y te digo el peligro de eso, porque antes ni le dan la oportunidad de que ese joven, de que ese niño se encuentre y se dé cuenta que sea un hijo de Dios. Y déjame decirte, antes de que haga cualquier conclusión, yo soy esto, porque muchas veces en la niñez yo me di cuenta, allí José decidió, soy un marihuano, soy un alcohólico, soy malo, soy menos que los americanos. Y bien de repente el enemigo puso toda clase de mensajes, porque el enemigo no quería que José se diera cuenta que era un hijo de Dios, de que tenía una unción por dentro, de que tenía la capacidad de predicar el evangelio, de que iba a tener el poder de Dios. Y por eso me atacó y me puso mensajes para que yo creyera la mentira. Y por eso anduvo buscando en Cristo una puerta abierta, a ver si sabe quién es, a ver si sabe que es el Hijo de Dios. Pero Jesús estaba armado con la palabra de su Padre, amén. Y le dijo, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, tú y yo tenemos que encontrarnos en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios de mí, que soy creado a imagen y semejanza de Dios. Ok, no soy William Levy, pero soy un hijo de Dios, ¿se da? Amén. Y quizás tú no eres alguien, un artista, un modelo, pero eres una hija de Dios, amén. El enemigo busca una puerta, ¿sí o no? Una puerta abierta, no todas, una puerta abierta. Y vino con el Hijo de Dios. A ver, ahorita tiene hambre. He's hungry. 40 days, imagínate, 40 días sin comer. Y ese es el plan del enemigo. Él quiere proveer nuestras necesidades. Te pongo un ejemplo de esto. José, gracias a Dios, he podido vivir en celibato ya por muchos años. Amén. ¿Es fácil? Lo único que tiene uno que cuidarse es cuando ves a la pareja, ¿verdad? Especialmente la pareja, la que recién se conoció. ¿Tú sabes cómo es la pareja que recién se conoció, verdad? Y tú estás en el restaurante, ¿verdad? En una torta de asada y de repente te fijas para atrás y está la pareja que recién se conoció. Te amo, mi amor, mi cielo. Y una vez recuerdo que una vez estaba yo en un restaurante y estaba un viejito y le decía a su señora, mi amor, mi cielo, mi dulce, mi pan de chocolate. Y le decía toda clase de cosas. Y bien de repente la viejita se para y se va al baño y le hace, oiga señor, ¿cómo usted ya casi va para al otro mundo? No, no es cierto. Ready to kick, brother. No, just kidding. ¿Y cómo es que está tan enamorado de su esposa? ¿Cómo le hace para estar tan encendido? Y el viejito dice, es que se me olvidó su nombre. Y ves esa pareja y dices, bueno, caray, estoy soltero, ya ni se me acercan las moscas, ¿verdad? No, no es cierto. Y bien de repente, el enemigo muchas veces trabaja así. Todos se están casando, José, ya cumpliste 40. Todos se están casando, es más, salí en una boda el sábado. Ya todos mis amigos ya están, ya, ¿no? Este es Maribel y aquí está, y todos ya entran de la mano. Y José, solo. Y entro y de repente tenemos que tener cuidado, porque allí en nuestra debilidad o nuestra condición, allí es donde se acerca el enemigo. ¿Sí o no? Y dice José, mira, ¿por qué esperarte? Ese sacramento puede estar 10 años o nunca puede pasar.
Cuando yo tengo a alguien que está dispuesto a tener relaciones contigo hoy, nomás escúchame a mí. Y el enemigo es lo que hace con la juventud. Le dice, va al grupo de jóvenes, va a misa, va a la iglesia, va al catecismo y escucha sobre el celibato o las enseñanzas de la iglesia. Y el enemigo está acá diciéndole, pero yo tengo un shortcut, tengo un camino, puedes entrar por aquí. Y todo lo que tú deseas, te lo puedo dar. Pero bien de repente, cuando cae uno en pecado, se aparece el otro y se parece. Y pensamos nosotros, cuando no conocemos a Dios, que es mi voz, porque yo pensaba todos esos años de martirio, había una voz que me decía, no sirves para nada, no eres nadie, mira tu vida, mira el pecado, mira dónde, mátate. Y yo pensaba que era mi voz, y me di cuenta en el camino de Dios que esa voz seguía. Cuando entré, cuando descubrí que era un hijo de Dios, en cualquier error estaba el enemigo allí. Y bien de repente, entre más entró José en la palabra de Dios y escudriñé las escrituras, empecé a descubrir que no era lo que el enemigo me decía lo que yo era, que era un ungido, que era un hijo de Dios, que tenía un propósito que me iba a llevar a ser realmente un hijo de Dios. Amén, ¿lo quieres? Vamos a ir a Juan 12, amén. ¿Quién fue a misa ahora? ¿Alguien fue a misa ahora? ¿Nadie? Ok. Yo no fui, pero me di cuenta de que no fui porque tuve que ir a trabajar en la mañana. Pero me di cuenta que esta es la escritura que leyeron en misa hoy, amén. Solo la vamos a compartir, amén. Juan 12, versículo 1 nos dice así la palabra de Dios. Escucha esto, dice: 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días antes de la Pascua? 6 días, se van acercando a la Pascua. Dice, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Lázaro estaba en la fiesta, amén, con Jesús. Jesús estaba en la casa de Lázaro. ¿Y saben lo que le dijo Lázaro a Jesús? This party's kind of dead in here. No, nothing. Sorry, just kidding, bad joke. Y Jesús le dice, no man, don't you remember a couple days ago I walked into your place and that was dead, ¿verdad? No, broma. Y dice, allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. Escuchen esta, aquí está la clave del tema. Dice, María pues tomó 1 libra de un perfume muy caro. ¿Un perfume muy qué? Caro. Y dice, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Y dice, mientras la casa se llenaba del olor del perfume, Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. ¿Era un qué? Ladrón. Y dice, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Este es el evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Volviendo en un momento, escucha lo que dice. Judas nos dice cuánto cuesta el perfume. Dice, este perfume se habría podido vender en 300 denarios. Quiere decir, anormalmente en esos días en Israel, y apenas lo miré antes de venir, de que a la gente en esos días ganaba 1 denario por día. Eso eran 300 denarios, era lo que ganabas en 300 días. ¡Wow! Una cantidad de dinero muy, muy caro, ¿verdad? Amén. 300 denarios, imagínate, 300 días de trabajo. Y dice así. Y dice, María pues tomó 1 libra de un perfume muy caro hecho de nardo puro
le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos. Imagínate, María estaba guardando este perfume para una ocasión especial, amén, para el día de su boda. Lo estaba guardando, ahí lo tenía guardado y lo miraba en ocasiones y no sabía realmente para qué era el perfume, ¿verdad? Era algo valioso, algo que había guardado mucho dinero, quizás se lo había regalado a alguien, uno de sus seres queridos muy ricos, y ella lo tenía allí guardado para un día especial. Decimos nosotros quizás su boda, ¿verdad? Pero ¿qué hace con el perfume? Lo agarra y dice, le ungió los pies a Jesús. ¿Dónde echó el perfume? En los pies. Tú sabes que la gente en Israel no tenía Nikes como nosotros, no usaba, por ejemplo, no usaba zapatos como los que traigo yo, sino que andaban en sandalias o quizás andaban hasta descalzos. Sus pies, me imagino que estaban sucios, ¿verdad? Entregados, con lodo. ¿Y dónde? Ni le echó el perfume en la cabeza de Jesús, ni en el cuello, ni en su ropa. Dice que aventó el perfume, ¿dónde? En sus pies. Y no nomás eso, dice que se arrodilla y se pone a lavarle los pies con su pelo. ¿Estás mirando lo que está haciendo ella? En primer lugar, lo que está haciendo ella está dando algo muy valioso que ella tenía, se lo está dando a Jesús, ¿verdad? Se lo está entregando, algo que ella había guardado para un momento especial. Y luego hace un acto de humildad, se pone de rodillas y su propio pelo, que quizás se preparó para esa cena, porque venía Jesús, venía el Mesías, venía el ungido, venía el Hijo de Dios a esa fiesta, iba a venir a su casa y ella estaba preparada, y me imagino que se hizo el pelo, y me imagino que tenía el perfume, pero bien de repente se da cuenta que se acerca el momento de la Pascua, el momento de la crucifixión, y algo en su espíritu, porque ella ya estaba conectada con el Mesías, había seguido a Jesús, algo le dijo, agarra el perfume y se lo echó a los pies y lo secó con su pelo. Y allí es un momento de adoración, un momento de entrega, un momento maravilloso, amén. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia donde ya no nos importa lo que digan los demás, nos importa lo que diga Cristo, nos importa adorarle, amén? Nos importa lo que piense Él, nos importa lo que piense el Padre, nos importa ser santos, amén. Ese es el momento donde cambia nuestra vida. Y miramos este acto de adoración, pero miramos la actitud de Judas. ¿Qué le pasó a Judas? What happened? Amén. Mira lo que dice Judas. Dice: Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se habría podido haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres, pero en realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que se echaba en ella. Si tú miraras a Judas en esa fiesta, tú dirías: wow, ahí está un discípulo de Jesús, entró con Jesús. Estuvieras agarrando su autógrafo, estuvieras haciéndole preguntas, pero nos damos cuenta por la palabra de Dios que su corazón, su mente ahora en ese momento estaba en otro lado, se había apartado de Jesús. Aunque estaba con Jesús, ya no estaba con Jesús. ¿Te das cuenta de eso? ¿Y qué fue lo que lo apartó de Jesús? El pecado, la puerta abierta. El enemigo buscó y miró que en Judas había el amor al dinero. El amor al dinero estaba dentro de Judas, y poco a poco el enemigo le convenció que él podía ser discípulo de Jesús y agarrar unos dólares, just a little cash, just a little bit. Oh no, baby, you just take it, you need it, lo necesitas. Y bien de repente nos damos cuenta que
pasa esto? Cuando le abrimos la puerta al enemigo. Cuando entra, cuando viene de repente caemos en el pecado, estamos lejos de Dios. ¿Sabe lo que empieza a pasar con muchas personas que estaban en el camino de Dios, que amaban a Jesús? Cuando caen en el pecado, en vez de arrepentirse, en vez de acercarse al sacramento de reconciliación, ¿saben lo que empiezan a hacer? Empiezan a calcular en su mente y empiezan a servirle a Dios de una forma exagerada. ¿De qué te estoy hablando? De que esta persona que anda en pecado como Judas es la persona que está haciendo tratos con Dios. Esta es la persona que sabe que anda en el adulterio y en vez de arrepentirse, en vez de decirle al amante, ya no tenemos que parar esto, esta persona empieza a ser súper religiosa. Esta persona se dedica a los pobres. Esta persona viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque está haciendo un trato con Dios, diciéndole a Dios: Señor, ojalá el Señor no me condene, viendo todo el bien que hago. Y esto es lo que le había pasado a Judas. ¿Te das cuenta lo que estaba pasando con Judas? Por eso estaba pensando en los pobres, no porque amaba a los pobres, sino porque él se había apartado mucho antes y estaba haciendo tratos con Jesús y diciendo: bueno, ojalá él note que realmente sirviendo a los pobres, que les estoy dando dinero, en vez de decirle: Jesús, tengo una debilidad, Jesús, se abrió la puerta, Jesús, he perdido mi personalidad, Jesús, ya no te siento, ya no siento el amor. Y por eso Judas, cuando estaba delante de esta mujer, ¿sabe lo que estaba pensando? Miraban lo que estaba haciendo y ya no se identificaba con la mujer que estaba adorando. Cuando Judas cuando empezó a seguir al Señor, si hubiera mirado la mujer, se hubiera arrodillado él mismo, se hubiera puesto él mismo a lavarle los pies. Pero bien de repente entró el pecado y bien de repente, en vez de apoyar, se puso a criticar. Nos damos cuenta de lo que nos puede pasar si abrimos las puertas. Y vemos en Juan, muy interesante este tema, amén. Vamos a Juan 13. Y nos dice así la palabra de Dios. Dice: verso 21, Juan 13, 21 nos dice así: tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pero no sabían a quién se refería. ¿Qué empezaron a hacer los discípulos? Dijeron: ya sé quién es. Ya sé quién es. ¿Eres tú o eres tú? ¿Hicieron eso? No. Cada uno dijo, cada uno reconoció su debilidad, su fragilidad. Cada uno de ellos se miró: ojalá no sea yo. Cada uno de nosotros podemos caer. ¿Te das cuenta? Incluso el predicador que está aquí parado puede caer. Puedo caer. Y esto me pasó hace años. Yo empecé a predicar a los 21 años. Y muere mi papá a la edad de 26 años. Y recuerdo que bien de repente José perdió el amor del comienzo. José empezó a ir a la asamblea y bien de repente me decían allá en el Sembrador, en Barrios para Cristo, en el ministerio donde yo pertenecía: José, mira, ve a vender rosarios. Y yo me sentaba unos 5 minutos y bien de repente estaba en otra mesa. Llegaba el coordinador y me decía: hey, ¿no te dijimos que vendieras rosarios? Pues yo quiero vender Biblias, o yo quiero estar aquí. Y bien de repente empezó a hacer lo que yo quería y no lo que Dios quería. Y bien de repente me hice un rebelde. Y bien de repente, al poco tiempo, ya me estaba aburriendo las cosas de Dios. Imagínate, de ser un joven que cuando conoció a Dios salía a las calles a predicar, un joven que iba a las cárceles los domingos a predicarle a la juventud, y aquí estaba en un grupo de oración. Y recuerdo una vez
antes de salirme de Barrios para Cristo, un joven llegó conmigo después de escuchar mi tema, qué interesante, y me dijo: wow, tu tema me llegó. Y él él tenía un entusiasmo, y él me decía, brincando de las cosas de Dios, y yo nomás mirándolo de acá, y yo tenía celos de lo que él tenía, y yo estaba como Judas, y él era como María, alabando al Señor, con un entusiasmo, con un amor, pero José estaba cayendo, tenía una puerta abierta, y empeoró la cosa, y empeoró, y hasta que no se humilló José, comprendí, hasta como la edad de 31 años, después de estar unos 5 años lejos de las cosas de Dios, empecé a humillarme, empecé a reconocer que José tenía una historia de dolor, una historia no sanada, unas heridas de que en la niñez todo lo que me hicieron estaba todavía allí, y que yo no había dejado la luz del Espíritu Santo que penetrara áreas, y todavía rencor, enojo, baja autoestima, miedo a las personas, rebeldía. Y bien, de repente vemos que Jesús empieza a celebrar la Eucaristía, y cuando Jesús le da el pan, dice que entra el diablo en él. Imagínate eso, cómo pasó eso. Y luego dice la palabra de Dios, no sé dónde quedó el coro. Bueno, más decía, ojo, si me pueden ayudar ahorita, después de esta lectura. Dice, vamos a ir a Lucas 22. Escucha estas palabras. ¿Sabes una de las razones? Recuerdo cuando yo estaba niño, una vez me pasó esto. Y estaba yo en el pier de Santa Mónica. ¿Quién ha ido al pier de Santa Mónica? Me imagino que cada uno de nosotros. Y estaba un hermano, podemos decir evangélico, yo no sé de qué denominación era, pero yo noté que él traía una Biblia, y él estaba así en el pier, y en voz alta estaba él gritando: déjame decirte, let me tell you that Jesus loves you, y que no sé qué. Y mi familia y yo estaba niño, no sé cuántos años tenía, 9, 10 años. Íbamos caminando mi papá y yo, y de repente mis padres se pararon a escuchar a este joven. Y recuerdo que cuando este joven estaba predicando, ¿sabes lo que pasó? 2 hombres se le pusieron, uno en un oído y otro en el otro, así en su cara se pusieron. Y ¿sabe lo que le dijo uno? Le dijo: give me your watch. Y no paraba de decir: give me your watch, just give me your watch, man, just give me your watch. ¿Sabe lo que yo hubiera hecho? Here you go, man, take it, goodbye. Este joven siguió predicando como que nadie estaba allí, como que estas 2 personas y esta persona estaba predicando y gritando y predicando a Jesús, y más gente se acercó cuando miró que estos 2 estaban del lado de él. Y recuerdo que yo dije: oh my God, si eso es seguir a Dios, I don't want it, ¿verdad? I don't want to be like that guy. I'm lucky, pensaba yo. Yo tengo suerte, dije. Porque yo veo que mis tíos salen de un bautismo y vamos a celebrar una fiesta, ¿verdad? Vamos a la pachanga, vamos a la fiesta. You know, we do religion, ¿verdad? Hacemos nuestra religión, pero luego we have a good time, tenemos un buen tiempo, ¿verdad? No todo religión, hay que dividirnos, ¿verdad? Así lo pensaba yo. Y yo dije: soy suertudo, así lo pensaba. I'm lucky. Ahora no creo en la suerte, pero en esos días, y recuerdo que este joven nunca se me olvidó. Y recuerdo que por años yo iba a la iglesia y escuchaba unas palabras muy interesantes. Cuando el sacerdote, a mi mamá me decía: mira, José, allí es el cuerpo de Cristo. Y cuando el sacerdote quiebra el pan, ese es el cuerpo de Cristo. Bueno, de niño lo creía,
Pero después, cuando empecé a creer, teenager, y mis amigos me dijeron esto, y mis amigos me dijeron que veníamos del Changuela y que no sé qué, y me dijeron, una chica me dijo que estaba guapo y me lo creí, bueno. Y otros mis amigos me decían, hey, para ser feliz, you gotta be a player, man. You gotta get numbers, man. You gotta bump and grind. Y me echaron tantas mentiras y José se las creyó. Y bien de repente José se perdió. Iba a misa y me sentaba mero atrás. Ya ni comulgaba, ya ni me interesaba lo que estaba pasando allí. Y yo salía a hacer mi vida, a jugar juegos de video, a tomar licor, a fumar marihuana. Tenía relaciones, ya no me remordía la conciencia. Tenía revistas de pornografía, ya ni me importaba. Y me empecé a perder. Empecé a caer y a caer, a caer. Y bien de repente me di cuenta que era una persona enojona, una persona miserable, una persona sin gozo, una persona que siempre estaba una negatividad. Y recuerdo que pasaban las palabras como el viento y nada de lo que decía, pero recuerdo que un día José se acercó a una iglesia y tuvo un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro oraron por mí 2 hombres. Y cuando empezaron a orar por mí, escuché una voz que me dice: tú eres mi hijo amado. Y recuerdo que en esa iglesia, cuando estaban orando por mí, ¿saben el pensamiento que yo creía con todo mi corazón? Porque lo había puesto el enemigo dentro de mí. La creencia era que Dios no podía amar a un pecador como yo. Podía amar al sacerdote, podía amar a la persona que solo toma en el fin de semana. Pero alguien como yo, alguien pecador, alguien quebrantado, alguien que hace a su mamá llorar, alguien que vive con una muchacha en pecado, Dios no me ama a mí. Pero ese día, cuando empezaron a orar por mí en esa iglesia y empezó a aparecerse la voz del Padre y me empezó a decir: te amo. Y yo peleaba con Dios y le decía: no, tú no me amas a mí. You don't love me. ¿Por qué, Señor, has dejado mi vida así? ¿Por qué dejaste que muchachas quebrantaran mi corazón? Y el Señor solo me decía: te amo, te amo. Y me di cuenta que allí, en ese momento de arrepentimiento, estaba renovando mi bautismo. Y me recuerdo que después de conocer al Señor y tener esa experiencia, me acerqué a la iglesia y fui a misa. Y recuerdo que el sacerdote dijo estas palabras: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Y de repente, José, dije, tantos años, cuando desperté espiritualmente, tantos años de escuchar esas palabras, eran como el viento, y me di cuenta que el pecado estaba dentro de mi corazón, y por eso el enemigo me distraía de esas palabras. Pero esas palabras: este es mi cuerpo que es entregado por ti, quiere decir que alguien se entregó por mí. Y yo lo buscaba en muchachas, y yo lo buscaba en amigos, y yo lo buscaba en que dijera la gente que era una buena persona, de que dijeran que era chistoso, de que una chica dijera: eres guapo, me importas. Y cuando no pasaba, me enojaba, me deprimía, y seguía buscando en personas, y seguía buscando en lugares oscuros. Pero me doy cuenta hoy que el que tiene el amor, que el que tiene la entrega para ti es Cristo. Él te ama. Ponte de pie en este momento, vamos a orar. Cierra tus ojos en este momento. Yo no sé cómo tú has venido en esta noche. Yo no te conozco, no conozco a todos de ustedes. No sé lo que ha pasado en tu vida. Quizás creciste en un ambiente
ambiente duro. Quizás nunca has escuchado te amo. O quizás tu padre humano nunca te ha dicho te amo. Quizás murió y nunca te dijo te amo, eres importante para mí. Y el no escuchar las palabras que tanto deseabas, se ha quedado un vacío. Te faltó algo. Andas buscando por el mundo el amor de alguien porque no lo recibiste de la persona que tú pensabas que tenía que darte el apoyo. Pero en esta noche recibe esas palabras. Te amo, dice el Padre. Te amo, mi niña. Te amo, mi niño. Te amo. Tanto te amo que entregué a mi hijo. Por ti. Por ti. ¿Por qué te has apartado de mí? ¿Por qué te has alejado? Dice el Señor. ¿Por qué te vas con ellos? ¿Por qué te metes en esos lugares? ¿Por qué haces ese vicio? Si yo te he esperado toda tu vida. Quiero darte el amor que te ha faltado en esta noche, dice el Señor. Esa es la buena noticia, que quizás alguien en que tú confiaste no te dio el amor. Pero aquí está tu Padre en los cielos. Recibe el amor.
dijo mi papá. Bueno, mi hermano es más inteligente. Bueno, mi papá, mi abuelo, todos fueron alcohólicos. Ahora quiere decir que yo soy alcohólico. Y déjame decirte en esta noche que aquí está Cristo. Y Cristo es la verdad. Y en esta noche Él te dice: tú eres como yo. Tú eres hijo, hija de Dios. Acércate aquí al altar. Vamos a orar. Vamos a orar por ti. Y el Señor va a empezar a darte un nuevo nombre, un nuevo apodo. Mi princesa, mi príncipe, mi ungido, mi hijo, mi predicador, mi cantante, sanado, inteligente, amoroso, fuerte, poderoso, orador, predicador, sacerdote, monjita. El Señor en esta noche te está dando un nuevo nombre, como lo hizo con Pedro. Pedro era Simón y el Señor le dijo: tú eres piedra. El Señor le dijo a Abraham: tú eres Abraham, pero ahora vas a ser Abraham, que quiere decir padre de muchas naciones. Oh, en esta noche, Padre, derrama tu espíritu. Oh, Rabajasía, la anda. Oh, Sharabajasía. Oh, el Espíritu Santo se está derramando. Entrégale eso. Entrégale ese apodo falso. Oh, el enemigo es un mentiroso. En esta noche venimos en contra de sus apodos. En el nombre de Jesús, arranca, Señor, palabras negativas dichas por personas, Señor, que quizás estaban también heridas y no lo hicieron, Señor, adrede, sino porque también ellos escucharon apodos, ellos escucharon falsos mensajes. En esta noche recibe, hijo, hija de Dios. Ora la baja sagra, acércate al altar, sigue viniendo, sigue acercándote, no tengas miedo. El altar está aquí, esta es tu casa, tú perteneces aquí. No digas no pertenezco, no digas no soy parte de este hogar por lo pecador que he sido. No, acércate al altar, acércate, no tengas miedo. Gloria baja saya la Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, te entrego en adoración. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo,